29 de noviembre, queridos televidentes de todo el país. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Qué placer que nos acompañen. Iniciamos esta emisión informativa junto a Charlie Pisa, quien se encuentra en el noroeste de Guayaquil con un nuevo caso de sicariato. Charlie, por favor, coméntanos más detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, estamos en el noroeste de la urbe porteña, específicamente en el sector de la entrada de la 8 de la tarde de hoy. Sicarios aparecieron y le dispararon por 3 ocasiones a un ciudadano que se encontraba sentado aquí a pocos metros del punto donde estamos transmitiendo en vivo. Más detalles de lo que sucedió y el procedimiento policial en la siguiente nota. 3 disparos en la cabeza terminaron con la vida de un ciudadano. Él estaba sentado en los exteriores de un local comercial cuando un sicario se acercó y lo asesinó. Atrás de la oreja le salía bastante sangre. Lo mató, quedó agonizando todavía, pero ya después llegó la ambulancia y justo llega la ambulancia y se murió. Se trataría de una muerte violenta por la lucha de territorio, por la venta y consumo de drogas. Este crimen ocurrió pasado el mediodía del martes en la entrada de la 8, noroeste de Guayaquil. Testigos del suceso informaron a la policía que la víctima no vivía por el sector. Sabía pasar continuamente acá, por tiempos se alejaba, por tiempos venía, no tenía un lugar fijo en realidad. Por ahora se investigan mayores detalles del hecho, desde el vehículo y ruta que usaron los sicarios para escapar, hasta las actividades realizadas por el ahora fallecido. Una persona quien dijo ser amigo de la persona hoy fallecida, la cual indica que efectivamente sería consumidor y también estaría vendiendo sustancias sujetas a fiscalización. El cadáver del hombre fue levantado y llevado hasta el laboratorio de criminalística. Se espera pronto establecer su identidad, informó Eric Zambrano. Así es, y esto ocurrió aproximadamente al mediodía, pero le vamos a mostrar brevemente dónde sucedió esa muerte violenta. Es cerca de un área deportiva donde realizan juegos varios ciudadanos y donde también se concentran personas, en algunas ocasiones a vender diferentes productos y otros a consumir diferentes sustancias estupefacientes. Y a pocas cuadras, hace al menos una semana, un ciudadano fue asesinado con similares características, es decir que no es el único caso presentado en lo que va del mes en este muy concurrido y transitado sector conocido como la entrada de la 8, es el ingreso a la avenida Casuarina en la vía perimetral, pero también cuando son las 22 horas en este momento, con 7 minutos debemos informarles que en el sector de La Ladrillera o antes de La Ladrillera por Flor de Bastión se está presentando una novedad de las imágenes que ustedes observan en ese instante de personas que fueron baleadas. Son 2 ciudadanos que fueron heridos de bala por sujetos que aparecieron supuestamente en una motocicleta y la Policía Nacional estaba tomando procedimiento a esa hora de la noche en ese populoso sector del noroeste de Guayaquil. Si hay más detalles en cuanto a ese caso, nosotros estaremos informando oportunamente. Adelante, Ana, y buenas noches. Como no, Charlie, más adelante retomaremos la comunicación contigo si la situación así lo amerita. Te agradecemos por este reporte. Vamos con más hechos violentos que se registran en otros puntos del país. 2 crímenes sucedieron en diferentes sectores, de acuerdo lo indica la Policía Nacional, esto en Puerto Viejo, provincia de Manabí. En uno de los casos, los sicarios dispararon a un hombre por más de 10 ocasiones. Veamos. Los asesinos en esa ocasión no quisieron dejar ni un rastro. Ahora quemaron hasta la motocicleta en la que se movilizaban. Ellos habían aparecido minutos antes a pocos kilómetros, en el sector del Limón, en Puerto Viejo, donde sacaron un arma de fuego y le dispararon por 7 ocasiones a un ciudadano que regresaba a su domicilio. A él lo esperaban en una esquina. Instantes en el que otra, que simulaba ser un chamberito, a lo que se acerca el ciudadano procede a propinarle varias detonaciones por arma de fuego. El deceso de Jorge Cristian Carreño Villavicencio, de 35 años, se confirmó en el hospital Verdi Ceballos, en tanto en el callejón donde fue baleado,
La Policía Nacional encontró los casquillos y orificios de proyectil en las paredes de las viviendas cercanas. Este ciudadano que acaba de fallecer tiene varios antecedentes. Tiene por robo, por asesinato, por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en el barrio de San Pablo, en la misma capital maravita, a alias Chaparral, le dispararon por más de 12 ocasiones cuando había salido a realizar unas compras, según vecinos y familiares. Ay, sí, lo dejaba ahí, sí, como 10, digo, como 10. Seguidito, tal, sí. Por aquí estaba tranquilo, por aquí hubo tiempo que no pasaba nada, por allá arriba, sí, pero por aquí no. Aquí la víctima fue Freddy Fernando Fernández Bravo, quien supuestamente había salido del Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Sáchilas hace 3 meses. Fue interceptado por 2 individuos que se trasladaban en una motocicleta color roja, el mismo que procede a realizar varias detonaciones de arma de fuego impactando en la humanidad del ciudadano que en este momento acaba de fallecer. Más de una docena de casquillos y balas fueron levantados de la escena del crimen, hasta donde llegaron familiares del occiso. De acuerdo a los registros, presenta 5 registros o antecedentes penales, son por robo, por investigación, tenencia de armas de fuego por 2 ocasiones. La DINASEG investiga esas 2 muertes violentas registradas en pocas horas, la tarde de ese martes en la ciudad de Puerto Viejo, informó Charlie Pizarro. 22:10 amigos, y permanezcan muy atentos porque en breve les contaremos que un deslave deja al menos 15 muertos y varios desaparecidos en Camerún. Mientras que en lo nacional se registra un ligero incremento de casos de COVID reportados por el Ministerio de Salud Pública. La ampliación de estas noticias y mucho más en breve. Ya en temas políticos, el primer mandatario Guillermo Lasso convocó oficialmente a la consulta popular que contará con 8 preguntas. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá organizar el referéndum que se realizará junto a las elecciones del 2023. El presidente de la República firmó un decreto ejecutivo que ordena al Consejo Nacional Electoral organizar el plebiscito. Esto luego de que la Corte Constitucional negara las últimas 3 preguntas enviadas por Guillermo Lasso. Finalmente, la consulta ciudadana queda conformada de 8 preguntas en relación a 1. Extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional. 2. Creación de un consejo fiscal. 3. Reducción del número de asambleístas. 4. De participación ciudadana. 7. Incluir un subsistema de protección hídrica. Y 8. Generar compensaciones por servicios ambientales. Las otras 3 preguntas que fueron rechazadas por la Corte buscaban lo siguiente: destinar los valores comisados por delitos vinculados al crimen organizado a programas de educación, añadir un artículo tipificando el delito de extorsión organizada en el Código Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años de cárcel. Y el tercer punto buscaba la ampliación de un incentivo tributario a quienes emplean a personas mayores de 45 años. En la forma, en la redacción, tanto de la pregunta como de los considerandos, la Corte Constitucional encontró observaciones. Por tanto, las preguntas no pasan. Ahora, claro, la Corte Constitucional realiza una observación final en la sentencia señalando que, o exhortando al presidente de la República a que presente estas preguntas vía Asamblea Nacional, ¿no? A través del proceso como tal de proyectos de ley. Informó Valeria Navarro. Tras una resolución de la Corte Constitucional, el presidente Guillermo Lasso podrá enviar a la Asamblea una reforma parcial a la Constitución para que se incluya a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna del país. La Corte Constitucional dio luz verde al presidente de la República para que envíe a la Asamblea una reforma a la Constitución con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interna del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea no considera necesaria esta medida tras señalar que la ley del uso legítimo de la fuerza ya permite su colaboración. Las Fuerzas Armadas
tienen ya el uso legítimo de la fuerza, pueden realizar el control de armas, municiones y explosivos en las fronteras, en el interior del país, en el interior de las cárceles. Las Fuerzas Armadas pueden garantizar el orden también en nuestros espacios aéreos y en nuestros espacios acuáticos. Es decir, ya tiene facultades para hacer un aporte significativo en el combate a la delincuencia. Para mí, esto es una muletilla más para intentar justificar la ineficiencia del gobierno para enfrentar de manera contundente la grave crisis de inseguridad. Pero desde la bancada oficialista se recuerda que dicha participación de los militares se limita en ciertas situaciones a los estados de excepción. Es necesario que pueda actuar porque también el Ejecutivo tiene un limitante en dictar los estados de excepción. No se puede dictar los estados de excepción todo el tiempo. Existen justamente unas causales específicas para establecer un estado de excepción y la Corte Constitucional en algún punto puede decir ya no más estados de excepción y no podemos contar con esta colaboración necesaria de las Fuerzas Armadas. Para el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, reformar la Constitución es un proceso engorroso que no brindaría soluciones inmediatas. Un proceso de reforma parcial va a llevar muchísimo tiempo. Posiblemente el presidente ni siquiera vea los resultados de este proceso, ya que terminaría su periodo. Finalmente, la decisión quedará en manos del primer mandatario. Él deberá decidir si envía un proyecto reformatorio o no, informó Valeria Navarro. Hacemos un rápido corte comercial, pero al volver les contaremos sobre un macabro hallazgo. Encuentran el cadáver desmembrado de un ciudadano en la vía perimetral en Guayaquil. Los restos estaban en 8 fundas. Quédese con nosotros, ya regresamos. 22:20 de regreso con más noticias de Crónica Roja. Identifican el cuerpo de un ciudadano que fue asesinado de varios disparos y luego fue desmembrado y abandonado en sacos en un distribuidor de tráfico de la vía perimetral noroeste de Guayaquil. La víctima estaba desaparecida desde la semana anterior. Fue un terrible caso al que la policía acudió y sorprendió a muchos. El cuerpo estaba en 3 sacos de yute que contenían 8 fundas negras, que al abrirlas encontraron por un lado el tórax, por otro lado extremidades superiores, más adelante la cabeza y también los brazos, en total 8 partes. De este ciudadano ya se conoce su identidad, el cual responde a los nombres de Villamar Alvarado Joseph Alexander, de 28 años de edad. Sola Dinasté tenía en sus registros como persona desaparecida. La motivación todavía no la sabemos. Según los reportes policiales, su desaparición ocurrió el 22 de noviembre, pero fue el 24, 2 días después, cuando asentaron la denuncia, y este 28 de noviembre fue encontrado supuestamente por familiares, quienes habrían recibido una llamada de personas extrañas que les indicaban de lo sucedido con el joven de 28 años y que verificaran la novedad en la vía perimetral, en una de las subidas al distribuidor de tráfico de La Prosperina. La familia tenía en forma clara de quién se trataba, pero había un poco de hermetismo en ese sentido. Entonces, ya una vez que las unidades especiales criminalísticas hacen su trabajo, ya se lo identificar de mejor manera y esclarecer todos los hechos. Pero en horas de la noche el ingreso a esa parte del distribuidor de tráfico es restringido. La ATM coloca conos a la altura de la vía perimetral y ni aún así las bandas narcocriminales aprovechan la oscuridad para dejar a sus víctimas en esta área. Así lo hemos evidenciado en los últimos meses. Ocurrió en el mes de mayo y también en julio, con 2 procedimientos realizados por la Policía de Criminalística en el mismo sitio, con ciudadanos que fueron ejecutados con similares características. Cabe mencionar que dichos cadáveres son victimados en otros lugares. Aquí se ha convertido, especialmente por la vía perimetral, por su zona, por su situación de oscuridad, que tenemos un gran tramo de vía perimetral y la vía a la costa. Entonces se ha convertido en un lugar donde nos vienen a dejar los cadáveres. Con esta muerte violenta en la zona 8 ya se registran 1.350 casos, a un mes que termine el año 2022, informó Charlie Pisa. Un hombre de 29 años de edad fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Aquí los detalles. Una cancha de vóley fue el escenario de una nueva muerte violenta en Manta, provincia de Manabí. Un hombre de 29 años de edad fue asesinado al estilo sicariato. Que lo han estado cazando al muchacho y por la espalda le dispararon inicialmente y después
algunos tiros en la cabeza. ¿El sicario andaba a pie? Claro, a pie, pero allá en la avenida principal dice que salió para allá y él lo estaba esperando una moto. El hecho ocurrió frente a decenas de testigos en la playa de Tarqui, en la zona del Parque del Marisco. Todos los días fueron aquí las personas. ¿Cuántos tiros más o menos me decís? 4. Que yo escuché ahí, no escuchando. Salió con una persona porque usted sabe que las balas te sabe que es preocupante igual. Elementos de criminalística y ENASEC llegaron a la escena para levantar indicios y el cadáver, que fue trasladado al Centro Forense de Manta. Cuya víctima es el ciudadano de sexo masculino, de nombre es Kevin Alexi Che M, de 29 años de edad, a quien una vez que llegó la policía se le encontró en posición cúbito ventral. La víctima no tenía antecedentes penales. El móvil de este nuevo crimen está siendo investigado por la policía. Bueno, lo que podemos evidenciar de manera, quizás por el modo de operar, es que efectivamente es una muerte selectiva. Sí, porque no hay ningún tipo de robo, ni ningún otro tipo de delito. Lamentablemente es una muerte selectiva. Desde la provincia de Manabí informó Wendy Delgado. En otro tema, se registra un ligero incremento de casos COVID reportados por el Ministerio de Salud Pública. Según la Federación de Médicos del Ecuador, es debido a la flexibilización de las medidas de bioseguridad. De acuerdo con los reportes emitidos por el Ministerio de Salud Pública, en la semana 44 se tuvo la cifra más baja de este año, con apenas 331 casos confirmados y notificados. Pero a la semana 46, que comprende desde el 13 de noviembre, esa cifra subió a 710 casos confirmados notificados. Nos enfrentamos a un virus que no tiene una formalidad habitual de conducta y que para ello ha tenido varias, valga la redundancia, varias variantes con sublinajes, cada uno con más virulencia. El presidente de la Federación de Médicos del Ecuador considera que es producto de medidas que se relajaron y la gente se olvidó de la bioseguridad. El director médico del Hospital Bicentenario confirma la existencia de mayor número de pacientes que acude con problemas respiratorios, pero reconoce que muchos de esos casos corresponden a la gripe común. Bueno, tenemos un incremento en términos generales de todos los pacientes que vienen con síntomas respiratorios y la positividad de nuestras pruebas que realizamos a estos grupos de pacientes está del 30 al 50% de positivos, lo cual nos transmite a nosotros que el COVID no es lo único respiratorio que está rondando en el medio, sino que también hay otros tipos de virus. Ante esta situación, los expertos recuerdan la necesidad de continuar con los cuidados y las recomendaciones de siempre. El uso de la mascarilla, en especial si es que estamos en un área cerrada, el uso de alcohol gel y lavado de manos. Informó José Morales. Es momento de una breve pausa, amigos, pero no toquen su control porque al regresar de este corte les contaremos cómo doctores y enfermeros afirman que trabajan con temor tras el ataque en el hospital de Chone. Directivos de clínicas privadas analizan cómo mejorar la seguridad. Quédese con nosotros. Estamos de regreso ya con lo anunciado, amables televidentes. Tras el hecho violento registrado en el hospital de Chone, directivos y administradores de clínicas privadas y hospitales públicos del país se preguntan cómo mejorar la seguridad de sus centros médicos sin contar con el presupuesto adecuado. Doctores y enfermeros reconocen que ahora trabajan con temor por el accionar delictivo. Alarma nacional provocó la imagen del personal médico utilizado como rehén en el hospital de Chone el pasado domingo, luego de que hombres armados entraran con el propósito de terminar con la vida de alias Cara Sucia, quien era paciente de esta casa asistencial tras ser baleado un día antes en otro lugar. Pero este no es el único caso donde miembros de organizaciones delictivas
han ingresado a clínicas y hospitales para rematar a balazos a su blanco, quien no murió en el lugar de los hechos. Recordemos, por ejemplo, que el 5 de mayo del 2021, 5 sicarios vestidos de policía ingresaron a una habitación de una clínica en Guayaquil, asesinando a tiros a una paciente. Este tipo de hechos violentos mantienen asustados a los trabajadores de la salud, que ya han advertido sobre su vulnerabilidad ante las bandas criminales. La poca seguridad que tenemos en los hospitales, porque somos unos guardianes con tolete, y ante esta situación creo que son los primeros que corren, entonces estamos desprotegidos. Que el personal que está encargado de la seguridad, ¿qué hace si no porta ni un arma? ¿Qué hace? ¿Cómo puede frenar? Es la pregunta. Tras el último suceso, el Ministerio de Salud envió un comunicado que indica que reforzarán los mecanismos de seguridad. Sin embargo, no especifica cuáles, cómo y con qué presupuesto. Para conocer los detalles, solicitamos su vocería al respecto, indicándonos esta cartera de Estado que la seguridad de las instituciones públicas es competencia del Ministerio del Interior, al cual trasladamos las mismas inquietudes previas, esperando la contestación respectiva. Los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana y del Colegio de Médicos de Guayas resaltan que sus pedidos al gobierno de más seguridad en entidades médicas no han obtenido respuestas positivas. Ya de diagnósticos estamos cansados. Hay promesas, palabras. El doctor Edgar Lema, quien en el pasado estuvo a cargo de una clínica privada, explica que el monto que se debe tener para contar con seguridad adecuada es muy alto y que no todos tienen los valores necesarios. Estos guardias son caritos, $5.000 o $6.000 el turno, 24 horas al mes. Si usted tiene 6 o 5 puertas, puede ser que se esté gastando $30 a $35.000 mensuales en seguridad. Informó Maite Morán. Mucha atención, amigos, se registra una noticia de última hora en el noroeste de Guayaquil. Hasta allá se ha trasladado nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene todas las novedades. ¿Qué ocurre, Charlie? Buenas noches. Buenas noches, Ángeles. Estamos en el bloque 21 de Flor de Evasión, donde la policía ha acordonado una cuadra de lo que es este barrio. Ya hay personal de DINASEC desplegado en la zona. Se presentó una balacera. Un ciudadano aparentemente, estamos por confirmar, habría fallecido y se encuentra aquí a aproximadamente 2 cuadras, pero en este sitio 2 jóvenes fueron impactadas, aparentemente en víctimas colaterales de este hecho violento que se ha presentado, y por eso están tratando de verificar. Las personas que fueron heridas las trasladaron inmediatamente a una casa de salud. Y como observan, está llegando más personal policial para hacer el respectivo trabajo de lo que va a ser también en pocos minutos la fijación de indicios balísticos. Vemos casquillos, no parecen calibre 9 milímetros, sino de un arma de largo alcance aparentemente, pero estamos por verificar. Aquí hemos visto aproximadamente unos 6 indicios balísticos. Habían más personal de la policía que se encontraba en este sitio y se desplegó hace aproximadamente 2 cuadras más adelante, donde se realiza el procedimiento, es decir, 2 escenas en este caso, que la policía está haciendo el respectivo trabajo a esta hora de la noche, donde nosotros vamos a continuar realizando esta cobertura, 22 horas con 43 minutos. Y en las emisiones de mañana, en las primeras emisiones, les tendremos más detalles de lo que ha sucedido en este sector. El bloque 21 de Flor de Evasión, al noroeste de Guayaquil, donde se ha presentado este hecho. Nos indican de una persona fallecida más adelante y 2 jóvenes heridas en este barrio. Adelante, Ana, y buenas noches. Lamentable cómo ha avanzado esta ola de violencia. Gracias, Charlie. Permaneceremos atentos de los futuros reportes. Vamos con más noticias. Gracias, selección. En las calles, en los bares y en cualquier esquina donde había un televisor encendido, allí se formó la barra ecuatoriana lista y dispuesta para alentar.
Lamentablemente fuimos eliminados, pero la hinchada tricolor asegura que hay futuro con este equipo. Un solo tricolor predominó en las calles de Guayaquil. Esa afición se las ingenió para ver el tercer partido de la Tri en el presente mundial. Hubo mucha esperanza de alcanzar la gloria. Esos chiquillos hicieron ilusionar a todo un país. En las calles, en las plazas, en restaurantes y auditorios, todos unidos alentando a la distancia. Esa selección de muchachitos, casi niños, devolvieron las ganas de soñar unidos por una misma causa. En el primer tiempo cayó la sentencia de un penal que congeló a muchos. Sin embargo, el ánimo regresó al instante y así no pararon de alentar. Ya en el segundo tiempo, un gol renovó la esperanza. Cayeron los abrazos, no importó quién estaba cerca, todos eran ecuatorianos y había que abrazarse para celebrar. Sin embargo, una vez más, vino el gol en nuestra portería y no hubo mucho tiempo para recuperar energías. Al final, el partido terminó con un sabor a que se pudo llegar más lejos. Muy triste porque se lo merecía, realmente se lo merecía. Jugamos increíble, fue un primer partido, el segundo, un empate con Países Bajos y ahora se lo merecía, pero así es el fútbol. Este mundial le sirvió para aprendizaje, o sea, no es que el equipo jugó mal, se presentó mal, o sea, fuimos expectativas desde el primer partido. Así es la suerte también. Pero todos creen que no es momento de críticas ni lamentos, que esto es el inicio de un futuro que solo necesita pulir un poquito más. Gracias a nuestra Tri por los momentos que nos permitieron compartir. ¡Bravo, selección! ¡Buen mundial, buen mundial! Hay más mundial para adelante y que viva la selección, que vivan los muchachos. Informó José Morales. Gracias, selección, por habernos dado todo por jugar. De regreso con más noticias, amigos. Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional derogó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal por motivos de la pandemia del COVID-19. Durante el debate se produjeron incidentes que casi terminan en golpes entre los legisladores de Pachacutic y UNES. En la cárcel de Babahoyo, 2 privados de libertad han sido hallados sin vida, colgados en sus... Acceso en la cárcel de Babahoyo en Los Ríos. La policía investiga estos casos. Y también sicarios asesinan a un reconocido activista político al norte de la ciudad de Esmeraldas. La violencia en la provincia verde recrudece, pues 5 asesinatos fueron reportados en las últimas horas. Así ponemos fin a esta emisión informativa. Gracias, como siempre, por estar junto a nosotros. Los dejo en las mejores manos con Guachito Sánchez. Guachito, bienvenido. Qué gusto verlo. Hola, Anneli, ¿cómo está? Televidentes queridos, claro.